Alquilé una cabaña para descansar, pero encontré una cámara oculta grabándolo todo. Nunca pensé que aquel viaje, que debía ser un escape del ruido y del pasado, me llevaría a descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que empezó como una semana de tranquilidad en medio del bosque, terminó con mi corazón latiendo con miedo y la certeza de que no estaba sola. Al llegar a la cabaña, el lugar parecía perfecto. Madera cálida, aroma a pino, una chimenea encendida y el sonido lejano del río. Todo estaba en su sitio, como si alguien me hubiera estado esperando. La anfitriona, Clara, me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos ocultaban algo más. Me entregó las llaves y se despidió rápido, sin explicaciones. Al explorar las habitaciones, noté que todo estaba extremadamente limpio, demasiado incluso. Aunque me pareció raro, estaba tan cansada emocionalmente que no quise pensar en eso. Me había separado hacía 6 meses, y aquella escapada era un regalo para mí misma. Solo quería silencio, aire puro y llorar lo que aún dolía. Encendí el fuego, preparé una infusión y me envolví en una manta junto a la ventana. Por primera vez en meses, me sentí en paz. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve zumbido. No era un insecto ni el crujido natural de la madera. Venía del armario del pasillo. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser un electrodoméstico. Pero al abrirlo, encontré una pequeña rejilla metálica, casi invisible, que dejaba ver una lente negra. Mi corazón dio un vuelco. Retrocedí un paso. ¿Era una cámara? Me quedé paralizada unos segundos. Revisé el resto de la cabaña como una loca, abriendo cajones, moviendo muebles. Encontré 3 más, todas hábilmente ocultas, una en el baño, otra en la lámpara del salón y una última en el dormitorio, justo frente a la cama. Sentí náuseas. ¿Quién me estaba observando? ¿Y desde cuándo? No podía quedarme allí. Pero había dejado el móvil en el coche, que estaba aparcado a unos 200 metros cuesta abajo. Afuera llovía con fuerza y no había señal de red en la zona. Tomé una linterna, abrí la puerta y corrí hacia el vehículo. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cuando llegué al coche, marqué el número de mi hermana. No respondió. Intenté con la policía, pero la llamada no se completaba. De repente, escuché pasos detrás de mí. Giré con la linterna en alto, pero no había nadie. El bosque me devolvía solo silencio. Entré al coche, bloqueé las puertas y decidí esperar allí hasta el amanecer. A través del parabrisas, podía ver la cabaña iluminada por dentro. Una de las luces del piso superior se encendió. Yo había apagado todas. Alguien estaba adentro. Y no era yo. Amaneció lento y gris. Me acerqué con cautela a la cabaña para recoger mis cosas, pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Me senté en el porche, esperando a que algo pasara, pero el silencio era total. Al cabo de 1 hora, la puerta se abrió sola. Entré con el corazón latiendo en mi garganta. Todo estaba como lo había dejado, o casi todo. En la mesa del comedor, alguien había dejado una nota escrita a mano. No está sola. Él vigila desde lejos. No confíes en Clara. Las letras eran firmes, como de un hombre. Me temblaban las manos. Volví a buscar las cámaras, intentando desconectarlas, y en una de ellas encontré una pequeña tarjeta SD. La llevé conmigo y me dirigí al pueblo más cercano, a 12 kilómetros, donde sí había señal. Allí alquilé una habitación de hotel y pedí prestado un portátil. Al insertar la tarjeta, lo que vi me heló la sangre. No solo había imágenes mías de la noche anterior, también de otras personas. Una pareja, un anciano, una joven llorando. Todos en esa misma cabaña. Las fechas eran antiguas, algunas de hacía más de 2 años. En los videos más recientes, aparecía una mujer de cabello rizado y mirada perdida. Había una secuencia donde gritaba frente al espejo, como si rogara por ayuda. Pero nunca se la volvió a ver. Busqué información en internet sobre la cabaña y encontré un foro de viajeros. Una publicación vieja mencionaba que un hombre había desaparecido tras hospedarse allí. Otro comentaba que la dueña era extrañamente amable y demasiado reservada. Pero el comentario que más me impactó decía: hay cosas que no deben ser vistas. Esa cabaña es una trampa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la cámara apuntando a mi cama.
Decidí volver a casa al día siguiente, pero antes, llamé a Clara, fingiendo interés en extender la reserva. Su tono fue extraño. Me dijo que la cabaña ya no estaba disponible, porque estaba siendo reparada por un desperfecto eléctrico. ¿Desperfecto? ¿Después de todo lo que vi? Entonces recibí un mensaje anónimo al móvil. Ella sabe que descubriste las grabaciones. Te está siguiendo. Salí corriendo de la habitación del hotel. Algo en mi interior me decía que la historia no era solo sobre mí. Tenía que descubrir qué estaba pasando realmente, antes de convertirme en la siguiente grabación perdida. Volví a casa con una mezcla de miedo y determinación. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo el temor, era una necesidad de entender por qué esa cabaña existía así, por qué alguien observaría a desconocidos con cámaras ocultas. Contacté discretamente a una amiga periodista, Inés, y le compartí parte del material grabado. Quedó impactada y se ofreció a ayudarme a investigar. Inés consiguió el nombre completo de Clara, Clara del Risco. Había trabajado en el área de psicología hasta hace unos años, cuando se retiró repentinamente. Su marido, un famoso terapeuta, había desaparecido misteriosamente en 2019. Nunca fue encontrado. Fue entonces cuando Clara comenzó a alquilar esa cabaña familiar por internet. Aparentemente, sin ningún vínculo directo con el turismo. Lo que descubrimos después fue aún más escalofriante. Algunos de los huéspedes de la cabaña coincidían con personas que estaban en tratamiento con el esposo de Clara. Y muchos de ellos tenían algo en común: traumas profundos, secretos ocultos, duelos sin cerrar. ¿Casualidad? ¿O era Clara quien los seleccionaba? Entre los videos recuperados, había uno distinto. No era grabado desde una cámara fija. Era una grabación antigua, en VHS digitalizado, donde Clara aparecía joven, sosteniendo la cámara. Decía: lo hago por ellos. Si enfrentan su verdad, podrán liberarse. Yo solo observo. Su voz era suave, pero su mirada era perturbadora. Comenzamos a sospechar que no se trataba de una simple invasión de privacidad. Clara creía que estaba ayudando a sus huéspedes, obligándolos a enfrentarse a su dolor, grabándolos en su momento más frágil. ¿Pero con qué fin? ¿Qué hacía con esas grabaciones después? Inés me pidió que no volviera a la cabaña, pero algo me impulsó a hacerlo. Quería recuperar mis cosas, cerrar esa puerta con mis propias manos. Y sobre todo, descubrir qué más se ocultaba allí. Preparé una cámara oculta en mi bolso y volví al lugar donde todo comenzó, fingiendo ser una nueva huésped bajo otro nombre. No imaginaba lo que iba a encontrar. Clara me recibió con la misma amabilidad, sin reconocerme. O al menos, fingió no hacerlo. Su sonrisa era la misma, sus palabras dulces, pero sus ojos, ahora los veía con claridad. Ocultaban control, vigilancia. Me entregó la llave y me deseó una estadía reveladora. Esa frase se me quedó grabada. Ya en la cabaña, encontré todo como la vez anterior. Pero esta vez tenía los ojos bien abiertos. Revisé cada rincón, cada grieta, cada rejilla. Las cámaras estaban allí de nuevo, pero en distintos lugares. Era como si las moviera cada vez. Coloqué mi cámara propia apuntando hacia la sala, grabando todo lo que sucediera mientras fingía normalidad. Durante la noche, esperé en silencio, sentada en la oscuridad. Y entonces lo vi. Una sombra cruzó el salón y se detuvo frente a la chimenea. Era Clara. No abrió la puerta. Simplemente estaba ahí. Caminaba como si conociera cada paso de memoria. Luego se inclinó hacia la pared de madera y presionó un panel que se abrió como una compuerta secreta. Mi cuerpo temblaba. Corrí a esconderme detrás del sofá, grabando en silencio. Desde mi escondite, vi cómo Clara retiraba una caja metálica de ese compartimiento. Dentro, había decenas de cintas y papeles. Tomó uno, lo leyó y lo rompió. Luego volvió a cerrar el compartimiento y salió sin notar mi presencia. Cuando me aseguré de estar sola, me acerqué al panel. Tardé varios minutos en encontrar el punto exacto, pero logré abrirlo. La caja seguía ahí. Dentro, encontré documentos con nombres, fechas, notas psicológicas. Muchos coincidían con los nombres de los huéspedes grabados. Pero uno en particular me dejó sin aliento. Mi nombre estaba allí, con detalles que yo nunca había dicho a nadie.
secretos de mi infancia, pensamientos que ni siquiera había escrito. Salí de la cabaña de inmediato, con la caja en brazos. Pero en el camino al coche, Clara apareció frente a mí. No dijo nada. Solo me miró y susurró: «Ahora tú también formas parte de esto». Huí con la caja y la llevé directamente a casa de Inés. Pasamos la noche revisando cada documento, cada cinta. Algunos videos eran confesiones, otros momentos de desmoronamiento emocional. Clara había estado observando a esas personas durante años. Pero no por maldad, al menos no como la imaginábamos. Descubrimos un diario personal en la caja. Era de su esposo, el terapeuta desaparecido. En él, describía un proyecto experimental: registrar en secreto las reacciones de personas vulnerables en ambientes de soledad para ayudarles a confrontar sus emociones más ocultas. Según él, era una terapia de choque para el alma. Clara había continuado con el proyecto tras su desaparición. Lo había convertido en su vida. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué seguía grabando? ¿Qué ganaba con eso? ¿Y qué pasó realmente con su esposo? En una de las cintas, encontramos una escena borrosa. Clara y su esposo discutían. Él la acusaba de haber cruzado los límites. Ella lloraba, rogando que la entendiera. Luego, un ruido fuerte. Fin del video. No había más. Nunca se encontró el cuerpo del doctor. Clara había dicho que simplemente se había ido. Todo apuntaba a que su desaparición no fue voluntaria. Inés y yo decidimos contactar a la policía de forma anónima y entregar las cintas y la caja. Pero justo antes de hacerlo, recibí otro mensaje: «No rompas el círculo. No entiendes lo que haces». Era una amenaza. Clara sabía que la estábamos desenmascarando. Días después, la policía fue a la cabaña. Pero Clara ya no estaba. Había desaparecido. Lo único que encontraron fue una nota pegada a la puerta: «La verdad no se destruye. Se transforma». El caso fue archivado sin pruebas concretas de delito, y la caja quedó en custodia policial. Yo intenté volver a la normalidad. Pero algo en mí ya no era el mismo. Me sentía observada. Empecé a recibir cartas sin remitente, con frases sacadas de las grabaciones. Una decía: «Eres valiente, pero todavía huyes de lo que más te duele». No entendía cómo alguien podía conocer tanto sobre mí. Una noche, decidí enfrentar ese dolor. Volví a ver mi propio video. Me vi llorando en silencio, abrazando una foto de mi madre, quien había fallecido cuando era niña. Me escuché decir cosas que ni recordaba haber pensado. Fue como abrir una herida cerrada mal. Pero, de algún modo, me sentí más ligera después. Tal vez ese era el propósito de Clara. Tal vez no era una villana, sino una mujer rota que había perdido todo y solo buscaba un sentido. ¿Y si sus grabaciones ayudaban, aunque fuese de forma cuestionable? El dilema moral me perseguía. ¿El fin justificaba los medios? Un día, recibí una última carta. Dentro, solo había una llave y una dirección. No era la cabaña. Era una casa pequeña en las afueras del pueblo. Inés y yo decidimos ir. Allí, encontramos un sótano con decenas de cajas. Pero en una de ellas, estaba el diario final del esposo. La última página decía: «Si estás leyendo esto, significa que Clara no logró liberarse. Ayúdala, o terminarás como ella». Volvimos a la cabaña una última vez. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo, pero las cámaras seguían allí, funcionando. Descubrimos un servidor oculto en el subsuelo, conectado a cientos de archivos encriptados. Era como si Clara hubiera estado construyendo un archivo emocional de cada huésped. Un banco de sufrimiento humano. Decidimos desconectar todo. Mientras lo hacíamos, el sistema se activó solo y reprodujo una última grabación. Era Clara, frente a la cámara, con lágrimas en los ojos. «Si estás viendo esto, significa que no logré explicar mi propósito. No quería dañar a nadie. Solo buscaba que cada uno viera su verdad, como yo no fui capaz de ver la mía. Perdí a Daniel por querer salvarlo. Y ahora, solo me queda observar». Apagamos el servidor. Nos abrazamos en silencio. Afuera, empezaba a nevar. La historia de Clara no llegó a las noticias. Nadie la buscó. Pero los que alguna vez pasamos por su cabaña,
llevamos algo de ella dentro. Porque a veces, los ojos que más nos observan son los nuestros. Y desde entonces, cada vez que veo una cámara, me pregunto, ¿quién está observando ahora?